El cuarto capítulo del manga Boruto 2 Blue Vortex ha sido sin duda uno de los mejores que nos ha traído la franquicia hasta el momento, presentando un maravilloso desarrollo en personajes y momentos claves que elevan el progreso argumental de esta historia a uno mucho más rico y misterioso. Si bien es cierto que ver a Sasuke convertido en un árbol llamó muchísimo la atención, el presentar a Boruto utilizando el jutsu del dios trueno volador fue tan significativo y sorprendente como ver el desenlace de Uchiha, sobre todo porque era algo que no se esperaba, y son precisamente este tipo de elementos y pequeños detalles lo que a la larga marcan la diferencia entre una historia lineal y sosa a una con mayor trasfondo y enigma. El hecho de que Boruto pueda usar esta asombrosa habilidad es muy interesante para neutralizar los arañazos de Kode, pero lo que realmente llama la atención es cómo fue que la aprendió, ya que hasta el momento solo se sabía que podían utilizarla Tobirama, que fue el que la creó, y Minato, que le dio su propio estilo, y ambos Hokage murieron hace mucho tiempo, por lo que la incógnita de cómo pudo acceder a ella abre un nuevo telón de misterio en esta historia. A raíz de esto han surgido varias teorías que intentan esclarecer este asunto. Sin embargo, algunas de ellas son más surrealistas que otra cosa y carecen de argumentación para ser tomadas en serio, aunque es posible encontrar algunas pistas en eventos específicos de la serie que arrojan luz sobre este misterio, pero antes vamos a repasar algunas de las teorías que se han sacado por todo internet. Durante el más reciente capítulo del manga, Boruto estaba hablando con el sapo que llevaba consigo, diciéndole que no era tan bueno como su abuelo utilizando esa habilidad. Este diálogo generó la idea de que Boruto posiblemente haya conocido a Minato durante algún momento del salto temporal, puesto que se refirió a su abuelo de una manera como si lo hubiera visto personalmente haciendo el jutsu del dios trueno volador. De ser esto posible, ¿cómo fue que Boruto consiguió encontrarse con su abuelo que murió hace muchos años atrás? Para argumentar esta teoría aparece el viejo truco del Edo Tensei. Cuando Boruto salió de la aldea por culpa del cambio de guión que provocó Ada, el chico tenía muy pocos aliados, entre ellos Sumire, Sarada, Sasuke y hasta el último capítulo que reintrodujeron a Kashin Koji. Según esta explicación, Sasuke habría utilizado el Edo Tensei para traer de regreso al cuarto Hokage para que ayudara a Boruto. Sin embargo, nada de esto convence del todo, puesto que Sasuke no es precisamente un ninja que sea conocido por utilizar un jutsu como ese, y aunque lo haya aprendido de Orochimaru cuando lo vio utilizándolo para revivir a los Kage, no parece ser el estilo de Uchiha. Además, de ser ese el caso, ¿por qué revivir a Minato para que le enseñe un jutsu como ese? En realidad es increíble que pueda utilizarlo, pero no parece indispensable para los eventos de la trama, y más si tenemos en cuenta que Sasuke hasta que le quitaron el Rinnegan era un usuario espacio-temporal, por lo que habría tenido alguna otra idea para solucionarlo si el objetivo era que Boruto aprendiera este tipo de técnica, que dicho sea de paso puede utilizar a través de su karma. Tampoco se sabe el tiempo que Sasuke lleva convertido en un árbol, por lo que la teoría del Edo Tensei, lejos de ser una opción, deja más problemas argumentales que soluciones, por lo que la descartaremos por ahora por falta de pruebas contundentes. Otra curiosa teoría apunta a los viajes en el tiempo. Si con el Edo Tensei traían de regreso a Minato, con el viaje temporal van hacia él. Esta idea de que Boruto puede viajar en el tiempo se viene insinuando desde hace rato, sobre todo desde que el anime presentó el arco en el que el chico y Sasuke viajaron a la Konoha del pasado por culpa de las acciones de Urashiki Otsutsuki, quien intentaba robarle el chakra del 9 colas a Naruto cuando era un niño. Sin embargo, este tema es incluso más surrealista que el anterior, sobre todo por el rompecabezas de paradojas que generan las historias el viajar en el tiempo. Además, aquel arco no tenía nada que ver con los eventos originales, solo se presentó a modo de homenaje para conmemorar el 20º aniversario del manga de Naruto, por lo que esta teoría se cae por su propio peso. Estos descartes dejan un escenario con pocas posibilidades, aunque una de las más probables tiene que ver con el pergamino de sellos, el mismo que Naruto obtuvo al comienzo de la serie original para aprender el jutsu clones de sombra. Este pergamino contiene varios jutsus prohibidos en su interior, y aunque se pensaba que había sido destruido después que utilizaron el Edo Tensei en el último gran conflicto mundial ninja, esa idea la despejó el mismo Naruto. Durante el capítulo 8 del anime de Boruto, cuando el chico estaba intentando descifrar si poseía el Byakugan, le dijo a su papá que había despertado un poder asombroso, lo que llamó la atención de Naruto preguntándole que si por casualidad había robado el pergamino del sello. Aunque Boruto no tenía idea de lo que le estaba hablando, esclarece que este pergamino todavía existe. Sin embargo, nunca se mencionó más nada al respecto y esa conversación quedó como una simple anécdota al recordar la falta que había cometido Naruto cuando obtuvo ese pergamino. A pesar de eso, todo da un giro cuando reintroducen nuevamente en la historia a Kashin Koji, ya que este personaje tuvo un pequeño altercado con Kakashi cuando lo descubrió intentando robarse un pergamino. En el capítulo 211 del anime, la primera escena que se muestra es a Kashin Koji invadiendo la división de archivos de Konoha y derrotando a varios Jounin que custodiaban el lugar con cierta facilidad, robándose una información que había en una de las computadoras. Sin embargo, como no pudo obtener lo que realmente buscaba, intentó encontrar nuevamente el pergamino y fue ahí donde se topó con Kakashi.
En ese pequeño encuentro, el sexto Hokage le mostró el pergamino, diciéndole que solo se había digitalizado la información posterior a la Cuarta Guerra Mundial Ninja, ya que lo anterior seguía estando en papel. Esto sugiere que en la información que obtuvo Koji no estaban los datos del jutsu del dios trueno volador, y tampoco lo obtuvo después porque se escapó de Konoha sin llevarse el pergamino, que dicho sea de paso comenzó a ser más protegido después del intento de robo. Este panorama deja a Sasuke como el principal candidato para haber ayudado a Boruto a dominar esta técnica, pero no utilizando el Edo Tensei para traer a Minato de vuelta. Hay que recordar que el Uchiha vio de cerca en varias oportunidades al propio Minato y a Tobirama utilizar esta habilidad con su Rinnegan en la Cuarta Guerra Ninja, por lo que el concepto de cómo funciona lo habrá al menos comprendido. Cuando Boruto habla con el sapo diciéndole que se calle porque él no es tan bueno como su abuelo con el Hiraishin, básicamente plantea que Koji no conoce exactamente la dificultad que conlleva utilizar ese jutsu, por lo que si él lo hubiese enseñado, no habría insistido tanto para que Boruto escapara de sus enemigos como si fuera tan fácil de hacer. Es mucho más probable que Sasuke le haya enseñado el concepto del jutsu y Boruto se haya encargado de terminar de desarrollarlo utilizando su ingenio, ya que este chico ha demostrado durante la historia tener un intelecto mayor incluso que el de su abuelo, por lo que no sorprendería que fuera capaz de aprender una técnica como esta partiendo de un pequeño concepto teórico. Sea cual sea el caso, la trama en algún momento esclarecerá este asunto, ya que Boruto tenía una necesidad de aprender algún jutsu espacio-temporal, ya que tanto Kode como Kawaki tienen elementos en los que este tipo de técnicas son necesarias para poder enfrentarlos. Sin embargo, en este capítulo sucede algo al menos curioso, ya que a pesar de utilizar una técnica de teletransportación instantánea unos momentos después de descubrir el paradero del 10 Cola, Boruto llegó sorprendentemente tarde. Es como si Minato llegara tarde para defender a Naruto de Obito, o como si Tobirama fuera atacado por un usuario del Sharingan utilizando esta técnica. Este evento en sí no representa ningún problema, pero ¿para qué otorgarle una habilidad al chico tan icónica si la primera vez que la utiliza no termina siendo tan efectiva como se supondría que lo fuera? Boruto intenta justificarlo con el hecho de que no es tan habilidoso como lo era su abuelo con esa técnica, y eso parece indicar que no hará de ella parte fundamental de su arsenal como lo hizo Tobirama, que creó su base de ataque en torno a la técnica, o como Minato que la llevó más allá utilizando los kunai sellados para hacer que su velocidad fuera más efectiva al combinarla con el Rasengan. En teoría es una excelente idea de que Boruto pueda utilizar el jutsu del dios trueno volador. Imagino que para él fue una sorpresa y un honor aprender uno de los jutsus más icónicos de su abuelo, a pesar de que al parecer no lo domina del todo. Boruto en el primer episodio de la historia recalcó que él era un ninja. Es muy probable que no le guste utilizar las habilidades que tengan que ver con Momoshiki y su karma, por lo que habría optado por seguir otro camino y el resultado fue el que nos presentaron. Sin embargo, a pesar de esos pequeños flagelos e inconsistencias, sobre todo porque todavía no hay muchos detalles al respecto, es interesante ver cómo están mezclando puntos de la serie original con esta nueva historia, haciendo que cada vez sea más interesante y disfrutable para los acérrimos fanáticos de esta maravillosa franquicia.